te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en este día, Padre. Gracias. 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 Solamente, Señor, entramos a tus atrios, Padre, con acción de gracias y alabanza a tu nombre, Señor. Porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por cada palabra que sale de tu trono. Cada palabra que está destinada a cumplir un propósito en nuestras vidas y no volver a ti vacía. Cada palabra, Señor, que va a ser como la nieve, Señor, riega la tierra, Padre, y cae el rocío, Señor, y hace que la tierra germine y produzca fruto y dé semilla al que siembra y pan al que come. Gracias, Señor, por cada palabra que nos sustenta en cada momento de nuestra vida, Señor, porque tu Espíritu nos afirma, nos levanta, tu Espíritu nos consuela, aun cuando nos sentimos débiles, aun cuando, Padre, estamos desconsolados, tu Espíritu nos consuela. Señor, gracias. Gracias porque tenemos lo más maravilloso, Señor, en nuestra vida, que eres tú, Señor, y que es tu voz, como escrito está en tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. Gracias porque en tiempos de tribulación, Señor, nos formas. En tiempos, Padre, de procesos, Señor, nos formas, nos enseñas. Padre, edificas tu carácter en nosotros. Moldea nuestra vida, Señor, como si de una vasija en las manos del alfarero se tratara. Pueblo tuyo somos, hijos tuyos somos. Somos vasijas en tus manos. Padre, moldea, Señor, nuestra vida. Gracias por cada persona que va a escuchar, Señor, este audio. Cada persona en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Gracias por su vida. Si va a escuchar este audio es porque tú tienes un propósito con estas personas y estás levantando una generación nueva. Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ilumina nuestro corazón para que podamos comprender lo alto, lo ancho, lo profundo y lo largo de tu palabra. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos. Oh Señor, maravillosas son tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu shalom, por tu paz, tu prosperidad, tu salud, tu bienestar, tu gozo que nos das a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, porque en tiempos difíciles vemos tu mano gloriosa. Estamos creyendo en este tiempo. Así, Señor, como sucedió en la hambruna en el tiempo de Isaac, mas fue prosperado Isaac en tiempo de hambrunas. Así como fue la hambruna en tiempos de Elías y la viuda de Sarepta, mas la viuda de Sarepta fue prosperada y recibió su provisión en todo el tiempo de la hambruna, en todo el tiempo de la sequía, mas tu siervo Elías de igual manera. Padre, gracias, porque en este tiempo vemos, Señor, tu mano gloriosa. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Muy buenas, mi amada iglesia del Señor Jesucristo. Muy buenas. Dios los bendiga grandemente. El Señor de los ejércitos está con su pueblo. El Espíritu de Dios nos ilumina en este tiempo y nos guía
porque estamos destinados a triunfar, estamos destinados a ser victoriosos, estamos destinados a entrar a nuestro Canaán, es decir, nuestra tierra, nuestro propósito en Dios. Estamos destinados, amada iglesia, destinados por el Padre, destinados. Y en nuestra peregrinación, el Señor va delante de nosotros, como fuego de noche y como una nube de día. Porque aunque muchas veces vaguemos por desiertos, el Señor está allí con nosotros. Gloria a Dios. Muy buenas. Sea muy bendecido usted, amado hermano, hermana, amigo, joven, jovencita que me puede estar escuchando. Dios lo bendiga grandemente. Le saludamos desde la península ibérica, es decir, desde España, el continente europeo. Les saludamos. Para nosotros es un honor y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y sobre todo establecer esa palabra que el cielo está hablando para estas generaciones. Gloria a Dios. Así que, no siendo más, vamos a entrar en materia. Vamos a continuar hablando sobre David, sobre una generación davídica. Vamos a continuar hablando sobre estos asuntos y que nos van a llevar y nos van a enriquecer grandemente nuestra vida espiritual, porque si logramos capturar esto en nuestro espíritu, y fíjese bien la palabra que utilizo, nuestro espíritu, no nuestra alma, si logramos capturar esto y absorber en nuestro espíritu, gloria a Dios, vamos a ser preparados para reinar, que es el interés del Padre en todos estos asuntos. Así que creemos que estamos siendo preparados como una generación davídica, a tal cual como Dios preparó a David, como lo estuvimos hablando cuando David fue ungido para ser rey de Israel por el profeta Samuel en 1 Samuel 16. Y creemos que Dios nos está preparando, amados hermanos. Lo creemos y Dios está forjando nuestros corazones. Gloria a Dios, Padre, gracias. Amados hermanos, estuvimos hablando del proceso de David en Belén. Estuvimos hablando lo que Dios busca de nosotros en Belén. Estuvimos hablando de la gran necesidad de nuestras vidas de ser procesados por Dios y de aprender cosas básicas, porque es el deseo de Dios. Estuvimos hablando de todo ello. Está allí en Generación David parte 1. Ahí está el audio. Si usted gusta puede volver a escucharlo, repasarlo, y va a ser de mucha bendición. Hoy nos vamos a centrar en qué pasó después de esto. ¿Qué pasó? Yo dije que cuando Dios nos prepara, y cuando voy a meter a David en esto, y cuando Dios empezó a tratar con David, David empezó a desarrollar fidelidad, empezó a desarrollar compromiso, empezó a desarrollar muchas cosas en su vida. Yo dije que Dios le abrió puertas. Cuando David era obediente, Dios le abrió puertas. Y una de esas puertas lo vimos en la segunda parte del primera de Samuel 16, y era que David salió de Belén y terminó en la corte del rey. En la corte del rey Saúl, por supuesto. Y Saúl lo hizo su escudero, le dio una posición especial para él, y él gozó de cierta categoría. ¿Qué pasó entonces con David de aquí en adelante? Hoy es el objeto de nuestro audio. Hoy es el objeto del objetivo de nuestro estudio hoy. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver que cuando David empieza a obtener a David se le empiezan a abrir ciertas puertas, y de alguna manera Dios empieza a promocionarlo. Y fíjense lo que digo, de alguna manera Dios empieza a promocionarlo. Vamos a ver lo que sucede. En el capítulo 17 de 1 Samuel, David es elevado a la gran cúspide. David logra hacer una proeza y una hazaña que nadie más en Israel pudo lograr hacerla, ni incluido el rey Saúl, que era un valiente considerado, y sus hombres. Pero solo David, ungido con la unción del Espíritu de Dios, pudo lograr algo que nadie más en Israel logró, y es derrocar o destruir o derrotar, como quiera llamarle, a Goliat.
un enemigo corpulento, un enemigo sanguinario, atroz, un enemigo que dice la Biblia que amedrentaba él solito a todo el pueblo de Israel. Nadie era capaz de enfrentarlo. Un enemigo brutal, como algunos quizás podrían decir. Sin embargo, el valiente David, solamente por obediencia termina en el campo de batalla, porque estaba obedeciendo una instrucción de su padre para con sus hermanos, y ve todo este alboroto y algo en él se enciende, se enardece, y era el Espíritu de Dios en él, y él se mete en la batalla. Y aquí vamos a leer Primera de Samuel desde el versículo 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, es decir, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. O sea, el mismo Saúl lo menosprecia, dice: pero pues mírate, este hombre mide 6 codos, que más o menos a nuestra actualidad medida de estatura serían unos 3 metros. Este hombre es una cosa inimaginable, y tú eres un muchachito, David. Tú eres un jovencito. Tú ni siquiera sabes lo que es la guerra. En otras palabras, o en mis palabras, lo que quizás Saúl le quiso decir a David. Verso 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado al Dios ha desafiado los escuadrones del Dios viviente, dice la otra Biblia, de Yahvé Sebaot, del Señor de los ejércitos. Verso 37, mira lo que dice. David en él, antes de empezar el verso 37, David en él cargaba un espíritu de guerra. Dios lo estaba formando para la guerra. Ya dijimos que en su labor de apacentar las ovejas, Dios le estaba formando. Cuando nadie quizás lo conocía y cuando era despreciado de su propia familia, Dios lo estaba formando. Antes incluso de que Dios le hablara a Samuel que se iba a buscar otro rey, Dios le estaba formando. Es interesante, amado hermano, cuando nadie nos está viendo, Dios siempre nos está viendo. Dios nos está preparando para un momento preciso, un momento oportuno, en un tiempo de Dios, en un cairo de Dios. Verso 37. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor entonces sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares, trató de caminar, pues no se había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Interesante estos últimos versos que acabé de leer. Fíjese que de alguna manera Saúl le condiciona a David, o lo condiciona. Siempre esto lo podríamos llamar, Dios nos da un entendimiento de que el hombre siempre quiere hacer las cosas a su manera. Siempre intenta el hombre hacer las cosas a su manera, pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. De alguna manera Saúl le quería condicionar a David de que tenía que enfrentar al filisteo con unas armaduras que David nunca había llevado, y nunca se había acostumbrado a llevar cosas semejantes. Así que de alguna manera Saúl le condiciona, y esto a nosotros nos da a entender de que a veces las cosas que Dios quiere no son como el hombre
desea hacerlas, sino como Dios desea hacerlas. En este caso, Dios iba a mostrar una gran victoria al pueblo de Israel a través de David, pero no iba a ser como quizás David quisiera o quizás Saúl quería. No, iba a ser como Dios quería. En las armaduras tipifica la mano del hombre. Los hombres les encanta hacer estructuras, los hombres les encanta encajonar, encofrar, los hombres les encanta estructuras naturales, pero no es a la manera del hombre, es a la manera del Dios vivo. De alguna manera estas armaduras representan el poder humano o la fuerza humana. David no necesitaba eso. David tenía mucho más que una fuerza o un poder humano, que era el espíritu del Dios viviente en él. De la misma manera, la palabra en Zacarías 4 nos dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con el espíritu del Dios viviente. Amados hermanos, para lograr ganar batallas en nuestras vidas, tiene que ser con el espíritu. Nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestra sabiduría humana, natural, la que sea, no va a poder tener una victoria. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. De alguna manera estos versos representan eso. Sin embargo, David se deshizo de eso. David dijo: no, yo con esto no puedo. Cojo mi onda, mis piedras, mi onda y mi zurrón y listo, y vamos para adelante. Verso 41. El filisteo vino y se fue acercando a David y con su escudero delante de él. Interesante esto. El filisteo Goliat no solamente estaba solo, sino estaba en un escudero. En ese entonces el escudero era otra persona con un escudo que lo protegía de flechas y de ataques. Dice: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Mire qué interesante. El enemigo siempre intenta mirarnos y tenernos en poco. Siempre va a intentar decir: este que va a poder, pobrecito, pobrecita, esta cómo va a poder orar de esa manera, cómo va a poder echar fuera demonios, cómo va a poder pelear contra principados territoriales, esa es la voz del enemigo. Dice que lo tuvo en poco porque era un muchacho. Y el filisteo dijo a David, estoy en el verso 43: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Fíjese que hay toda una guerra de voces. El filisteo sigue vociferando y tenga en cuenta esto: la voz del enemigo quiere amedrentar, vociferea, habla, quiere amedrentar. De alguna manera quería amedrentarlo a David. Pero David no se dejó amedrentar. David tenía un espíritu de valentía, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué? De amor, poder y dominio propio. Un espíritu de poder. David tenía un espíritu de poder. Entonces David no se iba a dejar amedrentar. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahvé Sebaot, es decir, el nombre del Señor de los ejércitos. Fíjese que David tenía muy claro quién era él, sabía muy claro, él tenía muy claro que Dios lo había enviado. Él sabía, no titubeó en ningún momento, no dudó en ningún momento por difícil que hubiera parecido la batalla, por un enemigo tan grande y quizás naturalmente tan posibilidades tan remotas de ganar. Digo de David a Goliat, porque naturalmente Goliat era grandote, experimentado, hombre de guerra. O sea, naturalmente lo superaba en todos los aspectos. Pero David lo tenía muy claro. David sabía que la victoria no era de él. Lo que pasara de ese momento en adelante no iba a ser cuestión de porque David era un guerrero. Iba a ser cuestión de la decisión de Dios. Amados hermanos, mire lo que estoy hablando. Ganaremos, no ganaremos por lo que nosotros seamos. Ganaremos por lo que Dios es en nosotros. Interesante. Entonces dice: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y le dice David: el Señor te entregará hoy en mis manos
y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Fíjese, David contrarresta lo que el filisteo le había hablado, y él lo contrarresta con un hablar en fe, con un hablar de victoria. Entonces el filisteo le está diciendo: yo te voy a matar, te voy a dar de comer, contigo le voy a dar de comer. Y David le dice que ¿qué? Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y el Señor te aplastará, y el Señor te entregará en mis manos, y no solamente te cortaré a ti la cabeza, sino que le daré de comer a las fieras de la tierra, no solamente tú, sino los demás, el ejército de los filisteos. Mire qué interesante, un espíritu de guerra Dios había formado en él. Verso 47: y para que sepa toda esta asamblea que el Señor, mire lo que dice, y para que sepa toda esta asamblea que Yahvé no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es de Yahvé, y Él os entregará en nuestras manos. Verso 47. Amados hermanos, mire, aquí está el punto culminante de lo que venimos hablando. David tenía muy claro que la victoria no iba a ser de él. David tenía muy claro que la batalla era de Dios y que Dios se iba a glorificar en ese momento. Gloria a Dios por eso. Hay que tener muy claro esto, porque Dios tratará con nuestras vidas y tenemos que ser formados en este tipo de situaciones. Verso 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Vuelvo y repito, no era por fuerza, no era por la mano humana, no era por el poderío del hombre, era por el espíritu. David tenía algo, David tenía un espíritu de poder. Dice la Biblia en Isaías capítulo 11 que el espíritu de Dios es el espíritu de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, etcétera, etcétera. Y David tenía un espíritu de poder con el cual derribó a Goliat. Verso 51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo y tomó su espada y la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Cron. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saharaim, aún hasta Gab y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Hasta ahí, verso 54. Interesante. Desde aquí en adelante, David es exaltado. David fue un jovencito que se humilló. Yo dije que Dios humilla al que se exalta y Dios exalta al que se humilla. David fue un hombre que con humildad empezó a crecer, empezó a ser formado, y vemos que en el capítulo 17 Dios lo exalta, Dios le da una gran posición, porque de ahí en adelante David ya no iba a ser más David el pastorcito de las ovejas. De ahí en adelante David iba a empezar todo un camino de convertirse en un gran guerrero para Dios. De ahí en adelante la vida de David cambió, como del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. De ahí en adelante David nunca más fue el mismo. De ahí en adelante David empezó a gozar de una gran fama en Israel. De ahí en adelante David tomó una posición que Dios le había dado. Por causa de la unción que había de Dios en David, David ascendió a esta posición. De ahí en adelante David ya no era más David el pastorcito de las ovejas, a quien papá y a quien sus hermanos lo menospreciaban. No, David era el que mataba a 10,000.
Wow. De ahí en adelante la vida cambia para David. Oh, ya lo creo que sí. Y tanto que cambió, cambió tan drásticamente que él nunca se esperó lo que le iba a suceder de ahí en adelante. Y vamos a entrar fuertemente en esto. Gloria a Dios. Dios verdaderamente es muy especial, es muy sabio. Dios trata con nuestras vidas de una manera tan particular, tan especial, que a nosotros nos quedamos sorprendidos. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Tanto que sí, ya lo creo que sí. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Pero lo cierto es que Dios tiene unas maneras de obrar tan misteriosas, tan específicas, a la vez tan especiales, que nos dejan sorprendidos. Si bien es cierto que la vida de David de aquí en adelante cambia, y vamos a leer unos versos que van a probar esto que estoy diciendo. Si bien es cierto esto, también es cierto que Dios lo posicionó, pero también es cierto que Dios mismo lo desposiciona. Dios mismo trata con él y lo baja de la nube a la que lo había subido. ¿Cómo así? Lo vamos a leer. Vamos al capítulo 18. Vamos al capítulo 18 y vamos a leer estos versos porque fueron extraordinarios lo que empiece a suceder de ahora en adelante. Dice así. Vamos a leer desde el verso 1. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Mire, aquí empezó a surgir algo, una amistad muy especial, una hermandad, una fraternidad muy especial entre Jonatán y David. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Mire lo que yo le decía, David ya no más fue a cuidar ovejas. ¿Qué? David ya era otra persona. Dice, Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Mire lo que dice. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de David. ¿Quién era David entonces? ¿Quién era David? ¿David era un pastorcito de ovejas ya? No. David era un hombre de guerra. Era un jefe de millares, un jefe de miles ya quizás, un jefe de centenas. David ya era un comandante en el ejército de Saúl. Interesante Dios te abre puertas, Dios te posiciona. Aquel que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta será humillado. Pero David no sabía lo que iba a pasarle. Dios no había terminado con él. Claro que no. Mire lo que le voy a decir. Dios estaba empezando con él. Wow. Verso 6. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000. Fíjese qué interesante. Ponían a David por encima del propio rey. David se había vuelto tan famoso con esta victoria que todo Israel le admiraba, todo Israel se gozaba, Judá le amaba, los siervos de Saúl le amaban, todo el mundo que estaba maravillado con esta victoria, con esta gran victoria, hasta tal punto que el cántico de las mujeres fue popular y ensalzaron a David por encima de Saúl. Pero aquí se va a desatar el proceso. Verso 8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó. Gloria a Dios. Bendito Dios, porque hoy voy a hablar de lo que hace la generación Saúl en contra de la generación David.
Entonces dice que le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más falta sino el reino? O sea, dice como diciendo: bueno, a este le han atribuido 10,000, a mí 1,000, a este no le falta sino que le entreguemos el reino y ya está. Y de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, entiéndase, con envidia, con celos. El problema de los celos siempre nace de la inseguridad. Desde ahí en adelante, Saúl y David, la relación entre Saúl y David nunca más fue la misma. Desde ahí en adelante las cosas a David se le van a torcer, amado hermano. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Se le van a torcer las cosas, porque él quizás estaba pensando: bueno, yo ya soy aquí el rey de Israel, Dios me está preparando, tumbé a Goliat, tumbo a los filisteos, la gente me aclama, yo ya estoy montado en la película, podría pensar para sus adentros. Pero desde ahí en adelante Dios tenía preparado algo para él, que él no se lo iba a esperar. Saúl y David, desde ahí en adelante todo cambió. Sigamos leyendo, versos 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y este deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1,000 hombres. Y Saúl salía y entraba frente de la tropa. Mire lo que le dice: Saúl lo alejó de él, de confianza, lo alejó de su confianza. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Efectivamente, cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo aún más terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelee las batallas del Señor. Porque Saúl se decía, mire, Saúl pensaba dentro de sí: no será mi mano contra él, si no sea contra él la mano de los filisteos. Mire, Saúl cavilaba. Saúl veía que él quería que él muriera, tenía celos, inseguridad, tenía todo lo que se había forjado en él, y empezaba a cavilar cómo David tenía que ser muerto. Entonces empieza a formar estrategias de lazo, de trampas para hacer caer a David. Entonces dice verso 18: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que llegado el tiempo en el que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel el Meolatita. Y Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó, y Saúl se lo dijo: se la daré para que, mire lo que dice el verso 21, y Saúl se dijo: se la daré para que sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sean contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: habla en secreto a David diciendo: aquí el rey se deleita en ti, todos sus siervos te aman, ahora pues sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras al oído de David. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Mire lo que dice: y los siervos de Saúl informaron conforme a estas palabras a David que había hablado. Entonces Saúl dijo: así diréis a David: el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. O sea, todo era una estrategia, todo era una trampa para que David muriera. Mire lo que está pasando aquí, hermano. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser
ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los demás siervos de Saúl. Otra versión dice, se comportaba con más prudencia. Él empezó a adquirir prudencia y sabiduría. Y dice, por lo cual su nombre era muy estimado. Mire, amado hermano, aquí empieza a suceder algo bien interesante. Lo que empieza a suceder aquí es que Dios lo posiciona, pero de la misma manera esa posición a él le empezó a traer muchos problemas. Saúl empezó a odiarlo, pasó de amarlo, pasó del amor al odio en minutos, en muy poco tiempo, y empezó a odiarlo, a perseguirlo, a trampearle, a hacerle trampas para que David muriera. Saúl entendió que David era el elegido de Dios y que era el que Dios había escogido, y que David iba a ser el que lo iba a remover. Pero entonces Saúl se levanta contra él. Amados hermanos, aquí hay toda una acción profética de Dios, porque de la misma manera, cuando estamos hablando de una generación davídica, estamos hablando de una generación que Dios está levantando. ¿Estamos de acuerdo? Dios está procesando, Dios lo está llevando por diferentes procesos, diferentes niveles. Pero también está la generación de Saúl, una generación que ya ha sido desechada, pero es una generación que todavía está allí. Cuando Saúl fue desechado por Dios, cuando el profeta Samuel va y le dice, Dios te ha quitado el reino y eres desechado, escuche una cosa, Saúl no perdió el reino. Saúl siguió reinando por unos cuantos años más. Póngale 15, 17 años más adelante. O sea, Saúl no perdió el reino de la noche a la mañana. Dios le desechó, pero Saúl no perdió el reino. De la misma manera, amados hermanos, le voy a decir algo. Mientras que Dios está trabajando con la generación David, Dios también está trabajando con la generación Saúl. Las está dejando, han sido desechados. ¿Quiénes son la generación Saúl? La generación Saúl son hoy en día este tipo de persona que quiere hacer las cosas de Dios a su manera, que no obedece a Dios. Este tipo de ministros, este tipo de ministerios, este tipo de personas que no les importa agradarle a Dios, sino que quieren agradar más al hombre que a Dios. Ese era el tipo de generación de Saúl. Y ciertamente para el tiempo en el que nos encontramos, año 2020, ciertamente hay una remoción que está sucediendo hoy en la iglesia. Dios está ejecutando muchas cosas en su iglesia. Dios está haciendo cosas extraordinarias en este tiempo, y ciertamente Dios está cambiando las cosas. Claro que sí, Dios está removiendo cosas que estaban torcidas en la iglesia, cosas que Dios no tolera más de ninguna forma. Así que le digo, amado hermano, ciertamente la generación Saúl está desechada, ciertamente Dios ya ha desechado, pero la generación Saúl persigue a la generación de David. Por eso vemos muchos hijos de Dios, o una generación que se levanta a perseguir contra otros hijos de Dios. Vemos mucha gente que difama, vemos mucha gente que quiere calumniar, vemos mucha gente que se levanta en celos, en envidias, con espíritus de Caín. Vemos mucha gente que ¿qué pasa? Que le molesta el éxito de otros, le molesta que otros tengan un corazón para Dios, les arde, quisieran estar en su posición, están muertos de envidia y de celos. Ciertamente lo hay, amados hermanos, ciertamente nos hemos encontrado con eso. Hay toda una persecución de la generación de Saúl hacia la generación de David en este tiempo. Claro que sí, lo hemos estado viendo. Yo lo he estado viendo por espacio de 8 o 9 años atrás. Y hay toda una persecución en las naciones. La generación de Saúl se levanta para matar a David, no quiere que David reine. La generación de Saúl está perdida en envidia, en celos. Pastores celosos de otros pastores.
Ministros celosos de otros ministros, hijos de Dios celosos de otros hijos de Dios, hijos de Dios que se levantan en celos porque otros prosperan, porque Dios les da oportunidades o le abre puerta a otros. Hermanos, esto es la generación Saúl, esto es la generación que Dios ha desechado, una generación que quiere agradarle más al hombre y no a Dios. Ese era Saúl. Saúl no fue obediente a la palabra de Dios, hizo las cosas como le dio la gana, encima se excusó delante de Samuel y delante de Dios. Saúl, una generación perdida. Pero si bien es cierto que Saúl es una generación perdida, desechada, Saúl, Dios lo tiene allí. A la generación Saúl, Dios la tiene allí, porque la generación Saúl es la que Dios va a usar para procesar la generación de David en esta segunda etapa que vamos a entrar a analizar ahora en unos minutos más adelante, más en profundidad. Estamos viendo cómo en el capítulo 18 David alcanzó una posición extraordinaria, pero Saúl empezó a celarlo. Saúl empezó a llenarse de celos. He dicho yo que los celos nacen de la inseguridad. Por lo general, cuando tú sientes celos de una persona en Dios, de una persona cuando Dios levanta o X o Y situación, es porque tú tienes inseguridad. La inseguridad es un resultado de la falta de identidad. No tienes identidad en Dios, no sabes quién es. Entonces te sientes inseguro. Te sientes inseguro cuando tu hermano predica y Dios lo levanta, profetiza, ministran el poder de los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Te sientes inseguro. Necesitas romper con esas obras de la carne y dejar de ser la generación Saúl para pasar a ser la generación David. Amado hermano, tú que me estás escuchando, wow. Entonces Dios trabaja con Saúl también. Y desde aquí en adelante empiezan a perseguirlo. Saúl empieza a tratar de hacer trampas para matar a David, etc. En el capítulo 19 vamos a encontrar más de lo mismo. Jonatán intercede por David delante de Saúl, pero Saúl no quería saber nada, quería matarlo. Fue hasta tal punto que mandó unos mensajeros o unos asesinos para que mataran a David cuando David estaba con su esposa Mical. Mical de alguna manera lo protege y David logra escaparse ese día otra vez de la mano de Saúl, y desde ahí nunca más David vuelve al castillo, o sea, al reino de Saúl. Desde ahí David escapa y nunca más. Van a pasar muchos años, van a pasar por espacio de 15, 16 años donde la persecución se va a hacer ardua y nunca más David vuelve a ese castillo o a ese reino. En el capítulo 19 no lo vamos a leer porque lo que yo quiero es que usted lo pueda leer en su casa. ¿Qué pasó entonces? Fíjese qué ironía. ¿Qué pudo haber pensado David? Señor, me estableciste, me diste una posición, me abriste puerta, pero ahora soy perseguido como un vulgar perro. Gloria a Dios. David no sabía que la mano de Dios estaba sobre él. Y esto es lo que nosotros llamamos el proceso de Dios. David, aunque hubiera tenido una gran victoria, aunque David hubiera tenido fama, aunque David hubiera ganado aclamación y posición, David no estaba preparado para ser rey de Israel. Amado hermano y amigo que me está escuchando, no estaba listo. Si hay alguien que debía determinar cuando David estaba listo, ese era Dios. Y David no estaba listo. El Señor sabía que David no estaba listo. David tenía que ser procesado. 15 años más David tenía que ser formado para que David pudiera ser el rey de Israel conforme al corazón de Dios.
Amados hermanos, escúchame bien, hay victorias que vayamos a tener, hay victorias que vamos a tener por causa de la unción, hay victorias que se manifestarán en nuestra vida por causa de la unción. Mira lo que te voy a decir, amado hermano, pero eso no quiere decir que tú y yo estamos preparados, eso no quiere decir que tú y yo tenemos el carácter formado, el carácter maduro para hacer o cumplir el propósito totalitario de Dios en nuestra vida. Eso no lo quiere decir, amado hermano. Una cosa es la unción, otra cosa es el carácter. David tenía unción, David estaba ungido por el Espíritu de Dios, le ungió el profeta Samuel, claro que sí, dice la palabra que el Espíritu vino sobre David, pero eso no garantizaba el que David estuviera preparado, no garantizó nunca lo garantizó. David no estaba preparado, a David iba a ser preparado por medio de los procesos de Dios. Y uno de esos procesos iba a ser la persecución. De ahí en adelante se forjó una persecución. Saúl se enzarzó en una persecución en contra de David tan brutal que David lo único que podía hacer era correr por su vida. No tenía otra cosa, era correr por su vida, salvar su vida. ¿Será que David en algún momento no se desconcertó? ¿Será que David en un momento no se frustró? Claro que sí, amados hermanos. Yo me imagino a David por ahí huyendo como un perro que lo están persiguiendo, después de haber ganado a Goliat, después de haber sido el jefe de millares, después de haber tenido todo lo que tuvo. Yo me imagino a David por ahí cuestionándose, dice: ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora estoy así? ¿Qué pasó, Dios mío? Dios no me quiere, no me ama. Lo que él no sabía era que el Señor estaba formando su corazón. Luego en el capítulo 20 nosotros lo que vamos a ver es que, bueno, Jonatán hace un pacto con él, Jonatán le ayuda y Jonatán se convierte en un aliado de David. Y esto es interesante saber porque en medio de los procesos difíciles que nosotros podemos atravesar cuando Dios nos está formando como una generación davídica, Dios nos da personas que nos fortalecerán, Dios nos da personas que nos ayudarán, Dios nos da personas que en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles, estrecharán su mano con nosotros. Amados hermanos, solo hay que saber reconocer a los Jonatán en nuestras vidas. Solo hay que saber mirar a los Jonatán en nuestras vidas. Esas personas que no les importa, que solamente tienen un amor de Dios genuino, que no están con nosotros ni por nuestra fama, ni por ningún interés personal, no, que están con nosotros porque solamente tienen un amor genuino por Dios, y que están con nosotros porque de alguna manera el propósito de Dios nos unió. Hay que saber reconocer a los Jonatán. Oh, ya lo digo que sí, hermano, hay que saber reconocer a los Jonatán, porque Jonatán, Dios pone a los Jonatán en nuestras vidas. Dios es especial en poner a los Jonatán en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Entonces en el capítulo 20 vamos a ver eso. En el capítulo 21 vemos que entonces David estaba escondido, pero de ahí ya empezó a huir. Saúl ya había resuelto en matarlo, no lo quería ni ver, y entonces David huye y va a terminar en una ciudad que es la ciudad de Gab, donde los filisteos. Y entonces cuando David termina en esta ciudad, David está huyendo, David está solo, David está sin armas, David está sin nada, hermano. David, resulta que Aquis, el rey de los filisteos en esta ciudad, pues habían oído, claro, habían oído ya hablar de David. Su fama ya atemorizaba a los filisteos, como no, había matado al gran Goliat, había destruido a los filisteos y había tenido muchas victorias y les había derrotado muchas veces. Y este rey, claro, había escuchado de la fama de David, y David fue astuto. Cuando llegó allá, pues David sabía que ellos habían escuchado de él, y David pues se hizo el loco. Empezó a fingirse loco, y bueno, de alguna manera Aquis pasó de él. De alguna manera Aquis, pues el plan coló, y de alguna manera Aquis pues no le puso mucho cuidado, lo dio por loco. Interesante. Pero aquí viene el punto más enfático, y ahí entramos a 1 Samuel 22.
¿Dónde termina David? Cuando Saúl ya le está persiguiendo enfáticamente, drásticamente, no lo quiere ni ver, todo a David cayó como del cielo a la tierra, porque esto es efectivamente lo que sucedió. Un momento en el que David estaba en el cielo, pero cayó a la tierra drásticamente, y David va a terminar en un lugar que se llama la cueva de Adulam. Interesante sitio, y aquí es donde vamos a ver cosas bien interesantes. Primera de Samuel capítulo 22. Vamos a leer verso 1 y 2. Dice: entonces David salió de Gab y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros. Mire lo que dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hombres que tenían problemas. Vuelvo y leo luego el verso 2. Dice: luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Vale, la Biblia de las Américas dice: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, o sea, a David. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? La Biblia nos relata esto, y cuando nosotros vamos leyendo creemos que esto sucede de un día para otro. No, esto eran temporadas, eran tiempos. ¿Y qué pasó aquí en la cueva de Adulam? Interesante lugar. ¿Qué pasó aquí? Pues hermanos, cuando nosotros investigamos Adulam, es una raíz hebrea bastante complicada. Literalmente algunos dicen que significa refugio, o he podido investigar un poquito más, o otros dicen que es un lugar de aflicciones. Y esto nos lo dice la palabra. La palabra nos dice que en esta cueva había gente que estaba endeudada, gente que estaba descontenta, gente que estaba en apuros, gente que no valía nada, gente que era rechazada, gente como digamos así, la escoria de la sociedad, gente que nadie la quería, nadie daba nada por ellos. Y dice la palabra que David vino a ser el capitán, vino a ser el jefe sobre ellos. Y dice que habían con él unos 400 hombres. David estaba solo. Y cuando David llegó a este lugar, Dios le entrega 400 hombres. Fíjese que esta gente no eran soldados, no eran guerreros, no era nada de eso. Esta gente era gente rechazada, gente que quizás a los ojos de los hombres no valía nada, gente que quizás a los ojos de los hombres no representaba nada. Este tipo de personas, fíjese lo que le estoy diciendo. Pero aún David hizo algo extraordinario. Aquí en esta cueva es donde Dios va a hacer morir a David. Fíjese lo que le estoy diciendo. Aquí en esta cueva es donde Dios va a tratar el carácter de David. Aquí en esta cueva es donde Dios va a hacer un proceso en él exhaustivo. El proceso de David en Adulam no fue un proceso fácil. Fue largo, fue duro, fue feo. Pero Dios hace cosas extraordinarias. Cuando David estaba en Belén, David estaba escondido, pero David no lo conocía a nadie. Pero cuando David entra a Adulam, David era conocido, pero estaba escondido. O más bien dicho, Dios te esconde. Qué tremendo, hermanos, cómo Dios obra. Pero lo más interesante en el que Dios está tratando con Adulam, está tratando con David en Adulam, y lo va a llevar a morir literalmente. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la hallará. Wow. Cuando David entra en Adulam, Dios va a empezar un proceso de muerte y de negación en él. Yo lo dije antes, el hecho de que ganes algunas batallas por medio de la unción de Dios que está en tu vida, no quiere decir que estás preparado o preparada. Dios necesita formarnos. Y cuando Dios nos mete en un proceso de muerte y de negación, ahí es donde vas a morir. Vamos a morir y vamos a entregarle todo a Dios. Ahí es donde Dios va a purificar, va a tratar nuestros corazones de una manera muy profunda. Ahí es el tiempo de Adulam, es un tiempo muy especial. Es cuando Dios mismo anteriormente le dio fama a David, le dio posición, pero Dios mismo lo tumbó, lo bajó de la nube y lo escondió en Adulam. Y Dios dijo: ahora te voy a formar el corazón, David. Si bien es cierto que Dios declaró sobre David hombre conforme al corazón de Dios, nosotros no vemos en David un hombre perfecto. No, hermanos, hemos visto todos los pecados de David con Betsabé, todo este tipo de cosas. David cargaba inmoralidad sexual en su corazón. David no era un hombre perfecto. Sin embargo, Dios formó su corazón hasta tal punto de declararle hombre conforme a su corazón. Pero todo esto no se logró de la noche a la mañana. Amados hermanos, la unción no hace esto. Es la unción, es el Espíritu de Dios mediante procesos. Si es que nosotros nos dejamos procesar, si es que nosotros nos dejamos moldear como el Padre quiere moldearnos. Entonces allí en Adulam es donde Dios va a llevar a David a morir literalmente a sus sueños, de morir literalmente a su propio deseo de su corazón, de morir literalmente al propio deseo egoísta y vanaglorioso que quizás él tenía de ser rey de Israel, al propio deseo. Hermanos, cuando Dios te mete a Adulam, cuando Dios nos mete a Adulam, quiere decir que Dios nos va a llevar a morir y Dios te va a llevar a ser procesado. Sabes, cuando tú ya estás en Adulam, tú sabes que tienes un llamado de Dios, tú sabes que tienes un propósito de Dios, pero ahí es donde Dios te va a purificar, ahí es donde Dios nos va a purificar, ahí es donde Dios va a sacar las impurezas de nuestro corazón, las cosas que son feas, las cosas que vienen de este mundo, las vanaglorias, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, el orgullo, la rebelión. Ahí es donde Dios va a procesar nuestro corazón en Adulam. Ahí es donde Dios va a meter su mano tan fuerte que nos va a doler. Claro que sí, ya lo creo que sí. Nos va a doler, nos va a sacudir. Es un tiempo fuerte, pero de ese tiempo va a suceder algo muy interesante. Aquel que esté en Adulam y que logre verdaderamente pasar a Adulam es el que va a reinar. De Adulam salen los que van a reinar y de Adulam salen los que van para siervos. No todo el mundo va a reinar. No todo el mundo está preparado para reinar. Adulam es cuando después de tú haber hecho la tarea bien y en lugar de que seas levantado, Dios te dice: escóndate o escóndete y yo te humillo. El tiempo de Adulam es un tiempo difícil, es un tiempo fuerte. Wow. O sea, ¿a quién Dios le está hablando? El tiempo de Adulam es un tiempo donde Dios necesita procesarte. Dios necesita procesarnos. Pero en medio de eso, en medio de esos procesos que nos pueden sacar lágrimas, ya lo creo que sí, sin duda nos sacan lágrimas. En medio de esos procesos Dios se va a glorificar. Y con David yo veo algo muy especial en estos dos versos de 1 Samuel 22 que leemos. David cargaba una unción muy especial. David cargaba una unción de propósito, de destino. ¿Por qué yo digo esto? Porque ¿cómo es posible que David
de estos 400 hombres que se unen a David en la cueva de Adulam, sean los que posteriormente se llamen los valientes de David, sean los que posteriormente, años después, gobiernen con David en Hebrón y gobiernen con David en Sión. ¿Por qué? David tenía una unción magnífica de propósito. David envisionaba a la gente. David, con la unción del Espíritu de Dios, era capaz de transformar una vida de despropósito a una vida de propósito. Gloria a Dios. No sé lo que estamos hablando. Mira lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Ahí dice que habían endeudados y toda esta gente rechazada. Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 1, versículo 27. Dice lo siguiente, dice: sino que Dios ha escogido de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido de lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y de lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte o se gloríe delante de Dios. Wow. David tenía una unción de parte de Dios de transformar la vida de las personas. Desde Adulam en adelante, si bien es cierto Dios iba a tratar con David en Adulam, ahora entramos un poquito en las cosas que Dios va a tratar con nosotros en este tiempo, pero si bien es cierto, David tenía que ser preparado, porque el próximo lugar al cual David va a terminar o va a llegar se llama Hebrón, y ahí es donde David va a empezar su reinado. Amados hermanos, Dios nos está preparando para reinar, ya lo creo que sí. Dios está preparando nuestras vidas, pero si bien es cierto, Dios le dijo a David: serás rey de mi pueblo de Israel, por medio del profeta Samuel, David no sabía lo que eso conllevaba. Dios le mostró a David el destino final, ¿sí? Ser rey de Israel. Pero Dios no le mostró el camino para llegar a ese destino final. Y eso es lo que estamos hablando en estos audios. De eso se tratan estas ministraciones, del camino por el cual yo voy a ir a reinar. De eso se tratan los procesos, las formaciones. De eso se trata lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, del camino. Entonces, aquí es donde van a suceder este tipo de cosas en Adulam. Y va a ser un tiempo muy fuerte para él, pero que Dios va a tratar mucho su corazón. Y una de las áreas donde Dios va a tratar el corazón de David es esta. Vamos a la palabra, Salmos. Salmos 75, versículo 5. Dice, Salmo 75, 5 dice: no levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es juez, a uno humilla y a otro ensalza. Dios en Adulam trató con David humildad y purificó a David en su corazón. ¿Cómo lo purificó? Lo purificó de tal manera que David no tuviera una ambición, sino que David tuviera una visión de Dios. Ojo, hay toda una diferencia abismal en esto. Una cosa es una ambición personal de un hombre. Una ambición personal está marcada por el orgullo, la ambición, la codicia. Pero una visión verdadera de Dios está marcada por la humildad y por el desarrollo del reino de Dios. Dios aquí va a purificar a David de una manera muy impresionante. Vamos a leer una cita bíblica más. Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Esta es la madre de Juan y de Jacobo ante Jesús. Y dice: y él le dijo: ¿qué deseas? Y ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. O sea, como quien dice: no tienes ni idea, mujer, lo que estás pidiendo. No tienes ni idea.
Y le dice Cristo: ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Y dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántas veces no hemos visto ministerios carentes de esta palabra? ¿Cuántas veces no hemos visto ministerios con ambiciones personales? ¿Cuántas veces no hemos visto ministerios con vanaglorias, egocentrismos, donde allí brilla todo el mundo y brilla el gran apóstol, el gran profeta o el gran pastor, y no brilla Jesucristo? ¿Cuántas veces no hemos visto estas cosas? ¿Cuántas veces no hemos visto que muchos ministerios se enseñorean de la grey a su antojo? ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Hermanos, lo hemos visto muchas veces. Aquí en este proceso es donde Dios nos va a purificar y nos va a quitar las ambiciones personales que son conforme al mundo. Mire la palabra que acabamos de leer. Cristo le enfatizó algo a ellos. Juan y Jacobo querían una posición más alta que los demás. Ellos creían que el reino de Dios era como el mundo lo establece, jerárquicamente, y como hoy en día empiezas comercial y mañana terminas manager o administrador, y es todo como una escalera, y para subir en esa escalera jerárquica tienes que pisar a Raimundo, a todo el mundo. Cristo les enseñó que no era así en el reino de Dios, que la clave del reino de Dios, la clave de la grandeza no era el enseñorearse de otras personas, ni el estar por encima de otras personas. La clave de la grandeza del reino de Dios es el servicio y la humildad, amados hermanos. Y esto nos descoloca, esto nos quita todas esas vendas demoníacas del mundo, todos esos sistemas babilónicos que se forjan en la iglesia. Hoy en día a la gente le encanta buscar fama en el ministerio, buscar fama en las redes sociales, darse a conocer, promoverse por ellos mismos. A la gente le encanta este renombre, a la gente le encanta que les llamen títulos de apóstoles, de profetas, de pastores, de evangelistas, títulos y más títulos. A la gente le encanta este tipo de cosas, amados hermanos, pero lo que Dios nos está diciendo es que eso no es importante, eso no es importante. Lo más importante y la clave del reino de Dios es el servicio y la humildad. Aquí es donde Dios estaba trabajando con David en su corazón. Aquí es donde Dios estaba sacando de él toda ambición personal. Aquí es donde Dios estaba purificando su corazón. Amado hermano, aquí es donde Dios nos va a purificar. Aquí es donde Dios va a trabajar con nuestra vida y va a meter su mano tan profunda en nosotros que quizás a muchos de nosotros nos va a doler y no nos va a gustar, pero o es eso o no es nada. Amado hermano, aquí es donde Dios quiere romperte los paradigmas, romperte las máscaras, romperte todo aquello que no sirve, que son trapos de inmundicia delante de Dios. Gloria a Dios. Aquí es donde Dios va a formar a las verdaderas personas. Hermanos, el camino para subir al reino de Dios es bajar. ¿Cómo así? ¿Cómo así esto? Pues sí, el camino para subir al reino de Dios es bajar, es decir, es humillarse. Mientras más nos humillemos, Dios más nos enaltecerá. Fíjese lo que le estoy diciendo, amado hermano. Fíjese lo que le estoy diciendo. En Mateo 23, 11 al 12, Jesucristo dice: todo aquel que se exalte será humillado, mas todo aquel que se humille será enaltecido. Amado hermano, si tú sabes quién eres,
Si tú conoces tu identidad, si Dios está forjando en ti una identidad, tú no necesitas que alguien te lo diga, tú no necesitas que la gente te reconozca, no necesitas buscar el reconocimiento del hombre, no necesitas que te aplaudan, no necesitas no necesitas que te adulen, no necesitas nada de eso. Eso sobra, eso es basura. No necesitas nada de eso, amado hermano. David había tenido un gran éxito derrotando a Goliat, pero Dios le había bajado los humos. Me encanta decir esto. Dios mismo lo había humillado. Wow. Entiendas el proceso de formación de Dios. Adulam va a representar eso para nuestras vidas. Claro que sí, David había tenido éxito. Sí, claro que sí. Claro que había tenido un éxito. Claro que sí que lo tuvo. Incluso ese éxito le trajo problemas. El éxito trae problemas, hermano. ¿Cómo así? Sí, el éxito trae problemas. Cuando tú tienes éxito en Dios, hay personas que les da celos, les da envidia. Y personas que están en autoridad de ti les da celo y les dan envidia. Cuando hay personas que te ven que tú tienes unción, que Dios te quiere levantar, que Dios te ha dado dones extraordinarios y goza de una gracia del Espíritu extraordinaria, hay personas que les da celos y envidia. Amados hermanos, claro que sí, esto se va a despertar en el cuerpo de Cristo. Hay personas que no les va a gustar tu éxito. Hay personas que no les va a gustar que tú prosperes. Hay personas que no les va a gustar cómo Dios te usa. No solamente va a producir esto en tu entorno, sino que también va a producir espiritualmente algo. Ese éxito que tú logras en algún momento va a producir algo en la esfera espiritual. Atrae al diablo. ¿Cómo así que atrae al diablo? Claro, el diablo no va a pelear con personas que no saben ni dónde están paradas. El diablo va a pelear con personas que saben que están en el proceso, que son personas que tienen identidad de Dios. El diablo a esto les va a perseguir y les va a montar una cacería, porque sabe que esos son enemigos potencialmente peligrosos. Las personas que se dejan procesar por Dios, las personas que se dejan formar por Dios, son personas que son enemigas del diablo, potencialmente peligrosos para él y para su reino. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces tu éxito no solamente va a traer la envidia, los celos de las personas, de los hermanos o de las personas que estén en autoridad tuya, sino que va a traer al diablo. Y el diablo te va a montar la perseguidora. El diablo va a hacer todo lo posible para que abortes el proceso y no avances. En todos los aspectos eso va a suceder. Y hay otra cosa que sucede cuando tú tienes éxito. Eso prueba las relaciones. Hay gente, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay gente que era amiga tuya o era hermana tuya cuando tú eras un don nadie, cuando nadie te conocía, cuando Dios no te usaba, cuando quizás no gozabas de cierta apariencia en Dios o cierta prosperidad en Dios. Y cuando Dios te empieza a levantar, esa relación se quiebra. Se prueban las relaciones. Se prueban las relaciones. ¿Cómo así? ¿Qué me está diciendo usted, hermano? Sí, hay gente que cuando tú eres un don nadie es amiga tuya y te dice, aquí estamos para las que sea. Pero cuando Dios te empieza a levantar y Dios empieza a hacer cosas contigo, la gente se llena de celos y de envidia y la relación se quiebra. ¿Sabes qué pasó? Nunca fueron amigos sinceros. Nunca. Es bueno, el éxito de las personas prueba nuestros corazones. Escúchame bien, un buen test interesante es cómo reaccionamos nosotros al éxito de los demás. ¿Cómo reacciono yo cuando Dios está levantando a mi hermano? Le está dando autoridad, le está dando posición, le está dando misión, le está dando unción. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciono yo? ¿Con celos? ¿Con envidia? ¿Me da rabia porque yo no estoy en ese lugar? ¿Cuestiono y digo, no, él no debería estar allí, ahí tendría que estar yo? Hermanos,
esto saca a la luz un corazón en nosotros orgulloso, egocentrista, ególatra. El éxito de las demás personas es un test muy interesante para probar el corazón de nosotros. Yo sé que Dios le está hablando a muchos de ustedes en este momento, y Dios nos está dando a entender cómo reaccionas cuando tu hermano, Dios lo está levantando, o a tu hermana. Prueba tu corazón. Si te sentiste envidia, celos, si estás cuestionando, le estás criticando o estás levantando tu dedo y diciendo: no, él no lo hace bien, esto no es así, yo lo haría mejor. Déjame decirte, amado hermano y hermana, que estás mostrando, está saliendo la verdadera personalidad que tienes dentro. Estás mostrando, como dicen por ahí, estás pelando el cobre. Estás mostrando un corazón orgulloso y egocentrista. Adulán es ese lugar que quiere purificar nuestros corazones. Adulán es ese lugar donde Dios necesita que seamos triturados, como es triturada y machacada la oliva para salir el mejor aceite. Adulán es ese lugar, hermano. Adulán es uno de los lugares más especiales y más importantes de nuestra vida, hermano, en el propósito de Dios. Mira lo que te estoy diciendo. Porque en Adulán se va a forjar la verdadera pasta que tú vas a lograr ser. Porque el propósito y el llamado que Dios tiene con tu vida no se va a poder sostener en la unción. El propósito y el llamado que Dios tiene con tu vida se va a sostener en tu carácter. Y si tu carácter no es formado, si no te has dejado y no has sido purificado por Dios, vas a caer. No vas a aguantar, amado hermano y hermana que me estás escuchando. Wow, siento la palabra del Señor para varios de ustedes aquí. Y el Señor me habla en este momento. El Señor me habla de que hay corazones que se han levantado contra algunos de sus hermanos y que de alguna manera han sentido celos y les han señalado cuando Dios ha estado levantando a alguno de sus hermanos. Y el Señor me dice en este momento, o el Señor te dice en este momento, que es tiempo de sacar eso de tu vida, porque eso no te va a dejar crecer, eso no te va a dejar salir adelante. Dios quiere purificarte a ti también, Dios quiere usarte a ti también, y Dios quiere levantarte a ti también. Pero es tiempo de que abras tu corazón, seas humilde y agaches la cabeza. No intentes levantarla, porque entonces Dios la bajará. Agacha la cabeza, y como dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere el tiempo, Él os exaltará. Eso es Adulán para nosotros, amados hermanos. Adulán también es un lugar donde nosotros aprendemos a servir y ayudar a otros, aun cuando nosotros también estamos en necesidad. Fíjese lo que le estoy diciendo. Vuelvo y le voy a repetir lo que le estoy diciendo. En Adulán Dios nos va a procesar y nos va a enseñar a servir, a ayudar a otros, aun cuando nosotros estamos también en necesidad. Ojo con esto. No es lo mismo ayudar cuando tú tienes la capacidad de ayudar a otros, y ayudar cuando tú mismo estás en necesidad. No es lo mismo. Adulán te va a demandar a ti y a mí, nos va a demandar el dar, servir, dar, aun cuando tú y yo necesitamos que nos den. Wow, impresionante. ¿Verdaderamente tenemos ese corazón delante de Dios? ¿O siempre miramos para lo nuestro? ¿O siempre pensamos egoístamente? ¿Verdaderamente tenemos ese corazón de parte de Dios en nosotros? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, amados hermanos. Lo que Dios nos está ministrando en este tiempo es un tiempo crucial para nuestras vidas. En Adulán vamos a alcanzar una meta importante. Y una de las metas importantes que nosotros vamos a alcanzar en Adulán es no permitir que la gente que nos rodea contamine nuestro corazón, cambie nuestro corazón.
Por eso dice la palabra: cuida tu corazón porque de él mana la vida. En Adulam vamos a aprender, hermanos, escúchame bien, amado hermano, hermana que me está escuchando. Yo estoy hablando con gente que es una generación davídica. Yo estoy hablando con gente que Dios está levantando en este tiempo. Gloria a Dios. En Adulam vamos a aprender a cuidar nuestro corazón, a no volvernos rebeldes con los rebeldes, a no volvernos amargados con los amargados, a no volvernos desobedientes con los desobedientes. En Adulam necesitamos entender esto y aprender esto, cuidar nuestro corazón. Eso es Adulam. Eso es Adulam. Gloria a Dios. Otra parte en la que Dios trabajó el corazón de David fue muy interesante: la integridad. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Fíjese que en 1 Samuel 24 Dios hizo algo extraordinario. O sea, cuando Dios trabajó con David en Adulam y en todo ese proceso que estaba llevando con él, 1 Samuel 24 lo deja ver. ¿Cómo así, hermano? A ver, cuénteme. Vamos a leer. En 1 Samuel 24 y posteriormente en el 26, que luego lo vamos a echar un vistazo también, sucede algo muy interesante. En medio de la persecución que Saúl tenía con David, Saúl le da papaya a David. Fíjese lo que digo, esto es un dicho muy colombiano. O sea, quiero decir, Saúl le da una oportunidad a David para que David pueda matar a Saúl, y David no lo hace. Se le da esa oportunidad a David. Vamos a leerlo. 1 Samuel 24. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 7. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero usted lo va a poder leer todo en su casa. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de oveja en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Otra Biblia dice para cubrir sus pies. En todo caso, es una necesidad fisiológica, es la necesidad de defecar. Fíjese que Saúl entra a esta cueva y necesitaba hacer una necesidad física de él. Y dice: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¡Oh! ¡Qué interesante! Fíjese, todos los hombres de David están en la cueva ahí, escondiditos, con sus armas en las manos. ¿Y qué? Mira, como dicen los españoles por acá, dicen: mira por dónde va entrando Saúl. Se baja los pantalones o la bata o lo que fuera que tuviera este hombre en ese momento, o se levanta y entonces está haciendo una necesidad ahí física. ¡Wow! O sea, en otras palabras, ahí tienen el papayazo de entrarle con la espada y mocharle la cabeza, y hasta luego Saúl, y yo soy el rey. Pero fíjese lo que sucede, hermanos. Es muy interesante esto. Aquí yo veo el corazón de David. Aquí yo veo lo que Dios se había tomado, o lo que Dios había invertido en él. Verso 4. Y los hombres de David le dijeron: mira lo que dicen ellos: este es el día en que te habló el Señor. He aquí, hoy voy a entregar tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. O sea, los hombres de David lo incitaron. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció que después de esto, que la conciencia de David le remordía. Mire, David no le hizo nada. David no lo apuñaló, no le cortó la cabeza, no lo partió en dos. Le cortó solamente un bordecito del manto de Saúl, de la ropa que él llevaba. Y dice el verso 5 que la conciencia le remordió, es decir, el espíritu le remordió, el espíritu le reargulló. Dice que la conciencia le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, usted puede ver, Dios mío, Saúl lo perseguía para matarlo como un perro. Si hubiera tenido esa oportunidad Saúl no la desaprovecha. Saúl le corta la cabeza. Fíjese, David no era un hombre rencoroso. David ha sido formado por Dios. Adulam fue para él crucial. Adulam fue un momento especial en la vida de él.
Y dijo a sus hombres, dijo David a sus hombres, verso 6: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Y David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. Pero fíjate, hermano, ¿cuál ungido? ¿Cuál ungido? Saúl ya no era ungido, Saúl había sido desechado. Y David todavía estaba con que líbrame el Señor, yo no voy a tocar a Saúl, líbreme el Señor de yo hacerle daño a Saúl, el ungido del Señor. Y también pues sus hombres, bueno, entonces lo vamos a matar nosotros. Y David les dijo, pues no van a tocar a este hombre. No les permitió que tocaran a Saúl. Wow. Verso 8. Después de esto, David se levantó y salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Pero Dios mío, te están persiguiendo para matarte como un perro y mira lo que tú haces, David. David inclinó su rostro a tierra y se postró en señal de reverencia a Saúl. ¿Puede ver el corazón de David, amado hermano? ¿Puede ver lo que hace un proceso de Dios en nosotros? Si bien es cierto, un proceso de Dios en nosotros nos saca lágrimas, nos aflige, suceden varias cosas en nuestra vida, pero su fin es un fin de fruto. Su fin es un fin de gozo, es un fin esperado. Eso es lo que hizo Dios con David en esa cueva. Verso 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David tú procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara. Mire lo que dice, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. Verso 11 y dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. O sea, como quien dice, mira la prueba de lo que te estoy diciendo. Te tuve para matarte, te tuve para cortarte la cabeza y no lo hice. Te tuve para cortarte en pedacitos y no lo hice. No lo hice. Dice, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad en mí, ni rebelión en mis manos, que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Verso 12, juzga el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Es como decir, mi mano no se levantará contra ti. Fíjese, wow. Verso 16. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, esta es la voz de David, hijo mío. Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Wow. ¿Puede ver el corazón de David? Dios preparó en David un corazón recto, justo. David llegó a ser justo. David sabía esperar el momento en Dios. Esa es la actitud de un hombre y una mujer de Dios, saber esperar los momentos de Dios, amados hermanos. No es tomar las cosas por la fuerza. Dios tiene algo contigo, claro que sí, es indudable, lo sabemos. Lo dice la palabra, Dios te lo ha hablado, claro que sí, pero no es de ti tomar el tiempo, es del Señor. El Señor te lo entregará según si tú y yo nos amoldamos a sus procesos. El ser ungido no garantiza, hermano, ser una persona de carácter. Hay gente que es ungida,
Escúchame bien, hay ministros que son ungidos, hay gente que está fluyendo en la unción, pero eso no quiere decir que tenga el carácter correcto. Es más, no tienen el carácter correcto. No tienen el carácter correcto. Hay gente que le está haciendo daño a la gente en este tiempo porque nunca fueron procesados, nunca fueron moldeados. Y hay algo que es algo que Dios quiere alinear en este tiempo. Soberanamente Dios quiere alinear en este tiempo a la gente de la iglesia. Sobre todo, el juicio comienza por la casa del Señor. Dios quiere alinear en este tiempo a cada persona, cada ministro. Amados hermanos, la unción no siempre está acompañada de carácter, claro que no. David reconoció para este tiempo, David entendió que Saúl no era un problema de él, que Saúl era un problema para Dios. David entendió y supo esperar el tiempo de Dios. David se dejó formar. De aquí la gran insistencia, de aquí la gran palabra. La generación David es una generación que se deja formar, que conoce los tiempos de Dios. David entendió, vuelvo y lo repito, que Saúl no era un problema para él. Él sabía que Saúl no era un problema para él, que si Dios había hablado de que él iba a ser el rey de Israel, Dios lo iba a cumplir, como fuera que Dios lo determinara de hacer, pero lo iba a cumplir. David sabía que no era un problema Saúl para él. David se lo dejó a Dios. Por eso dijo: véngame el Señor de ti y juzga el Señor entre tú y yo. El tiempo en Adulán es difícil y va a formar fuertemente nuestro carácter, pero ¿qué? Eso nos va a hacer una persona impenetrable. Eso nos va a hacer una persona íntegra. Eso nos va a hacer una persona que hemos alcanzado madurez. Eso es Adulán para nosotros. Eso es Adulán para nosotros. Dios quiere que aprendamos a ser íntegros, justos. La palabra integridad dice que es estado de lo que está completo en todas sus partes, honradez, rectitud en la conducta, calidad de quien tiene una fortaleza moral. Eso significa la palabra integridad, estado de lo que es completo en todas sus partes, honradez y rectitud de conducta, calidad de quien tiene fortaleza moral. Eso es integridad. Dios quiere hacernos íntegros. Dios no quiere que el día de mañana Dios nos levante y nos vamos con la primera falda que nos aparezca, digo para los hombres, o con los primeros pantalones que se aparezca, digo para las mujeres. Dios quiere que seamos íntegros, justos. Dios quiere procesos con nosotros. Dios quiere procesos con nosotros. Lastimosamente, amados hermanos, no todos los cristianos pasan de Adulán. No todos los cristianos pasan de Adulán. Lastimosamente. De aquí van a salir los que van a gobernar y los que van a ser siervos. De aquí salen los que tienen corazones de reyes y los que tienen corazones para siervos. Déjame decirte algo, mi amado hermano. No todos van a reinar. No todos tienen el mismo propósito de reinar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por eso es importante que en Adulán, en este tiempo, aprendamos a ser dóciles, a darle gloria a Dios. Aprendamos a ser sencillos, humildes. Aprendamos a ser no ostentosos. Aprendamos a no contaminar nuestro corazón con los que son rebeldes, a no dejar que la rebeldía tome nuestro corazón. Aprendamos a servir, aunque nos quedemos sin nada. Dios aquí quiere formarnos. Dios quiere formar eso en nosotros. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, háblanos, Señor. Este es un tiempo crucial. Ya voy a terminar. Padre, gracias. Ya voy a terminar. Luego en el capítulo 26, primera de Samuel 26, David le perdona a Saúl la vida por segunda vez. Por segunda vez, hermanos. Por segunda vez. ¿Eso no era un corazón formado por Dios? Claro que sí. Vuelvo y lo repito. Adulán es muy importante para nosotros. Hay otra cosa que Dios va a trabajar en Adulán.
Vamos al capítulo 23, primera de Samuel 23. Vamos a leer del 1 al 5 y después del 6 a 13. Primera de Samuel 23. Dice: y dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor diciendo: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor dijo a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: he aquí estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuántos más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? O sea, le dice: nosotros tenemos temor, David, y aquí en Judá. Ahora, ¿cómo será si nos vamos a pelear contra los filisteos? Le dijeron. De nuevo David consultó al Señor. Me encanta estos versos, lo que dice. Dice: de nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Voy a terminar la lectura para decir lo que Dios trabaja con nosotros en este tiempo. Y del verso 6 dice: y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Un efod es el traje de los sacerdotes, específico para consultar a Dios. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con doble puertas y barras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? Mire, David consultando otra vez a Dios: ¿descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí, a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregará. Entonces se levantó pues David con sus hombres como con 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. Mire, estas escrituras que hemos acabado de leer en el capítulo 23 del 1 al 5 y del 6 a 13 dicen algo bien importante. David no hacía nada, hermano, nada hacía David sin consultar al Señor. Nada. ¿Qué es lo que Dios va a tratar con nosotros en Adulam también? La independencia. Dios quiere que dependamos de Él, que no dependamos de nosotros mismos. Amados hermanos, el cuerpo de Cristo está diseñado para interdepender los unos de los otros. No que seamos independientes ni del cuerpo ni de Dios. Dios quiere que seamos dependientes de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios son independientes de Dios hoy en día? No son guiados por el Espíritu, hacen lo que le da la gana, no han roto la voluntad de su alma. Una de las cosas que Dios va a tratar fuertemente en este tiempo en nosotros es la independencia. Escúcheme bien, amado hermano, hasta que usted no logre ser dependiente de Dios y romper con su independencia, entonces usted no va a estar preparado para pasar a la siguiente etapa. Aquí vemos que David no se movía por nada. David consultaba a Dios. David consultaba a Dios en todos los aspectos. En todos los aspectos consultaba David a Dios. Una cosa extraordinaria, amado hermano. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amados hermanos, llego al fin de esta transmisión. Adulam va a ser uno de los tiempos más especiales para nuestras vidas. En Adulam, Dios para la generación davídica, ahí es donde Dios va a formar su ejército. Aquellos que se juntaron con David en Adulam, aquellos que eran sin propósito, menesterosos, endeudados, rechazados, el excremento de la sociedad quizás a ojos de los hombres, esos son los que Dios va a levantar como valientes con David. Esos son los que posteriormente van a reinar con David.
Aquí en Adulán es donde Dios nos va a dar las verdaderas relaciones. Aquí en Adulán es donde Dios nos va a juntar con gente de reino, con gente que vale de verdad, no con gente que tiene máscaras hipócritas, no. Aquí en Adulán es donde Dios va a formar su ejército, el ejército que va a gobernar toda la tierra posteriormente. Adulán, hermanos, para mí es uno de los tiempos más gloriosos. Es difícil, sí, es difícil, pero es uno de los tiempos más gloriosos para la generación davídica. Y con esto voy a terminar, amado hermano. ¿Queremos ser verdaderamente una generación davídica? ¿Queremos verdaderamente entrar en lo que Dios quiere con nuestras vidas? Preparémonos, porque Dios nos está procesando. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres grande y maravilloso. Que esta palabra nos lleve, Señor, a entrar en una nueva dimensión, Señor, de tu Espíritu. Padre, nos dejamos procesar por ti. Padre, forma nuestra vida, Señor, en todos los aspectos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque tú nos estás preparando para reinar. Tú nos estás preparando para reinar en este tiempo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria por todo lo que estás haciendo. Gloria por la generación Saúl que está preparando a David. Gloria, Señor, por la generación David que está levantando hombres y mujeres conforme a tu corazón. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Amado hermano, Dios lo bendiga grandemente. Que la palabra de Dios sea fructífera en tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima etapa en la cual David entrará. Gloria a Dios.